Buenos días. Este es el último domingo del año 2020. Un año difícil, un año complicado, un año que seguro no olvidaremos. Un año en el cual vino una pandemia que obligó a que estuviésemos encerrados por un buen tiempo, obligó a que las iglesias estén cerradas por un tiempo, obligó a que los comercios estuviesen detenidos por un tiempo. Por tanto, un año que seguramente no olvidaremos ninguno de nosotros, porque cada uno de nosotros tuvimos problemas a diferente nivel. Y este es el último domingo que nos reunimos. Así es que quiero que, quiero que todos juntos miremos una perspectiva bíblica acerca de cómo podríamos mirar un año tan difícil como ha sido este. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante. Y este último capítulo de 2 de Timoteo contiene las últimas palabras de Pablo en su vida, pues ahora él estaba encarcelado y prácticamente despidiéndose de Timoteo porque ya la muerte estaba cerca. Leamos sus palabras, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces nos encontramos ahora con Pablo en una prisión romana, una prisión no como en su primer encarcelamiento, donde podía predicar y hablar del Evangelio con otras personas, sino una prisión limitada, atado a una cadena, en una prisión oscura, en una prisión pequeña, húmeda, en una prisión donde no tenía la libertad de poder recibir visitas. En medio de esto, Pablo escribe estas últimas palabras a Timoteo. Y realmente no fueron meses bastante buenos para Pablo, como lo hemos podido ver, pues él mismo sabía que ya su muerte estaba cercana. En el verso 6 que vimos de 2 de Timoteo capítulo 4, él mismo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él ya sabe, él ya lo conoce por las circunstancias en las que está, a quién se va a presentar su caso. Pablo conoce que su tiempo está cerca. Entonces son unos últimos meses no muy buenos. Pero no solo unos últimos meses, diríamos que todo un año
tal vez no muy bueno para Pablo. Un año en la que hubo decepción, un año que hubo dolor, traición, un año de soledad y mucha oposición a su vida. Dice en la misma palabra que Demas lo desamparó amando este mundo, ¿no? Uno de los discípulos, uno de los que trabajaba con él, lo abandona y Pablo mismo dice porque ama más este mundo, prefiere el mundo y quiere irse al mundo. Luego Crescente y Tito son enviados al trabajo misionero y dice solo Lucas está con él, ¿no? Entonces, soledad. El único que está ahí apoyándole es Lucas y está ayudándole en todo lo que pueda tener. En el verso 14, más adelante, dice que Alejandro el calderero me ha causado muchos males porque se ha opuesto constantemente a sus palabras. Entonces, Alejandro el calderero o el herrero le hizo mucho daño también en este último año, pues estuvo oponiendo a él constantemente, ¿no? Dice a sus palabras, él decía algo, él se oponía y estaba en esa lucha constante y por eso le decía a Pablo, ten cuidado con él. En el verso 16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Al parecer, Pablo comparece, ¿no? Por primera vez frente al jurado romano y nadie testifica a favor de él, nadie lo ayuda a defenderse. Dice, ninguno estuvo a mi lado. Nadie pudo defenderlo, nadie pudo ayudarle aquí. Dice, todos me desampararon. Y al parecer Pablo entiende que esta es una situación bastante mala, bastante delicada, pecaminosa. Por eso dice, no le sea tomado en cuenta. Está pidiendo al Señor para que no le sea tomado en cuenta, a pesar de la gravedad de lo que esto implica. Entonces, es un año bastante complicado para Pablo, un año o unos meses finales bastante duros, ¿no? Como decía, está cerca la muerte, lo están abandonando, algunos por miedo, otros porque ya se van al mundo, como Demas, traición, soledad, ¿no? Está él así, de esa manera, en prisión. Unos meses bastante difíciles, ¿no? Y encima de ello, este Alejandro, el calderero, era un opositor, ¿no? A él. Todo lo que él decía, él se oponía. ¿Y cómo enfrenta Pablo estos meses? ¿Cómo enfrenta Pablo estos últimos meses en donde tiene tantas adversidades a su alrededor? Quiero que vayamos al verso 17. Dice, él mismo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Dice, Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a pesar de las adversidades. Algo que no podía dejar de reconocer era que Dios estaba a su lado y que Él es el que le dio las fuerzas para poder seguir adelante. Pablo no dejó de reconocer, aún en estos meses difíciles, su amor, sus cuidados y su misericordia. Todo esto que viene de parte de Dios. Y haciendo un paralelo en nuestras vidas también, que nosotros hemos tenido un año difícil en nuestras vidas, un año de adversidades también en nuestras vidas, meses bastante complicados los últimos. También entonces nos deberíamos preguntar, hemos reconocido, a pesar de todo esto, hemos reconocido que Dios ha estado con nosotros y que nos ha dado fuerzas. Hemos reconocido que su misericordia nos ha sostenido todo este tiempo. ¿Estamos reconociendo eso o solamente estamos viendo las dificultades y no estamos viendo la mano de Dios?
Porque algunos de nosotros enfermaron, algunos de nosotros pasaron crisis económicas, algunos de nosotros estuvieron encerrados en cuarentena. Para algunos sus planes fueron destruidos, los sueños de algunos no fueron alcanzados. Y en medio de todo eso, ¿dejaremos de reconocer que Dios estuvo con nosotros y que Él nos dio de sus fuerzas para poder seguir y terminar este año? Miren que si estamos aquí hoy y si estamos oyendo su palabra, es porque Dios estuvo con nosotros. Y quizás más nadie pudo estar con nosotros en esos momentos difíciles. Ningún hermano de la congregación, ningún familiar de repente en esos momentos difíciles. Pero Dios estuvo con nosotros. Podemos tener esa certeza que Dios estuvo con nosotros y Él estuvo dándonos las fuerzas para poder seguir adelante. Pablo decía eso en medio de estas circunstancias difíciles. Pero Dios estuvo conmigo y estuvo dándome las fuerzas. ¿Qué es lo que le ayudó a no decaer a Pablo en la desesperación en medio de toda esta situación? Él mismo dice en el verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. La predicación de su palabra fue algo en lo que Él se ocupó, aún en medio de esta situación difícil. ¿Para qué? Para ayudarle a mantener justamente esas sus fuerzas, mantener su equilibrio. Miremos la actitud que tuvo Pablo en medio de todo ello. Primero decíamos, no dejó de reconocer que Dios estaba ahí en medio y Él es el que le daba fuerzas. En otras palabras, Pablo no dejó de reconocer la soberanía de Dios en medio de esas circunstancias. O sea, Pablo sabía que Dios estaba permitiendo todas estas circunstancias y Dios mismo era el que le daba las fuerzas para poder mantenerse. Y miren la actitud que tiene. Retrocedamos al verso 7. Y esta es la actitud que Pablo tiene. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esta es la actitud que Pablo tiene en medio de este tiempo difícil, en medio de este año difícil. Dice, he peleado la buena batalla. He peleado. Él no se ha mantenido con los brazos caídos, sino él ha peleado. Dice, pero la buena batalla. Cuando habla de buena batalla es estar del lado del Señor. No he estado peleando como humano, no he estado peleando como hombre, no he estado peleando una batalla que no tiene sentido, sino él ha estado peleando, dice, la buena batalla. Y cuando habla de esta buena batalla es que él estaba peleando en el bando correcto. Esto quiere decir, ¿no, Pablo? Que él estaba peleando en el bando correcto. He peleado al lado del Señor, dice, ¿no? Entonces, esa fue la actitud en medio de las adversidades de esos últimos meses. He peleado al lado del Señor, he peleado del bando correcto. No me he dejado vencer por el pecado, no me he dejado vencer por la depresión, por la ansiedad, sino que he peleado la buena batalla. Esta ha sido la actitud de Pablo en medio de todas estas circunstancias difíciles. He peleado al lado del Señor, no me he dejado vencer. Él no se quedó con las manos caídas, él no se quedó paralizado en el camino, él no se quedó en medio del camino, él siguió peleando al lado del Señor. Y esto es lo que pasa muchas veces cuando estamos en circunstancias bastante difíciles, cuando estamos atrapados en medio de adversidades, nos quedamos paralizados.
Y a veces empezamos a pelear, pero con nuestras propias fuerzas, y empezamos a pelear como humanos, como hombres, y nos quedamos paralizados en nuestras vidas como creyentes, y empezamos a actuar como hombres. Y esto es lo que Pablo decía: yo no he sido así. Yo he continuado peleando al lado del Señor, he peleado la buena batalla. Es más, Pablo dice: he acabado la carrera, haciéndonos ver que él no se detuvo con esto. No detuvieron su marcha, no detuvieron su caminar como creyente, sino que él acabó la carrera. Él continuó, él continuó adelante en medio de las adversidades y acabó, dice, la carrera. Él dice: he guardado la fe. En otras palabras, he vivido mi vida de fe bajo las reglas del Evangelio. Es como cuando un atleta termina la carrera bajo las reglas de la carrera, sin hacer trampas. Eso es lo que Pablo estaba diciendo: he acabado la carrera, he guardado la fe, he guardado las reglas que el Evangelio me da en mi manera de vivir. Me he presentado delante de este juez justo que me dará la recompensa, y no me he apartado del Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo en medio de todo esto, porque cuando hay situaciones difíciles, circunstancias adversas a nuestro alrededor y duran a veces un tiempo, la tendencia humana es justamente a dejar la fe y empezar a luchar con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio esfuerzo. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo: no, yo he continuado la carrera, he terminado la carrera, no he dejado la fe. Y yo quiero preguntarles a todos ustedes, quiero que todos nos preguntemos: ¿cómo vamos a terminar este año? ¿Con qué actitud vamos a terminar este año? Algunos van a terminar seguramente maldiciendo este año, diciendo que este año fue el peor año. O vamos a terminar reconociendo que Dios estuvo con nosotros. Que este año, si bien es cierto, fue un año rodeado de adversidades, pero también fue un año de misericordia, un año de amor, un año de cuidados del Señor. ¿Cómo terminaremos este año? ¿Terminaremos rendidos ante las circunstancias? ¿O podremos decir como Pablo: hemos peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me he esforzado, llegué al final, he estado guardando la fe, amando a mi Señor, adorándole, ocupándome en su palabra? ¿Así podremos decir nosotros que hemos terminado este año? ¿O estamos terminando con las justas, rodeados de las circunstancias, presionados por las circunstancias y sin oración, sin lectura bíblica, odiando este año, ¿no? Y esperando ya que venga un nuevo año? ¿Cómo estamos terminando nosotros este año? ¿De qué nos estamos ocupando nosotros? ¿No? ¿Bajo qué reglas vamos a terminar? ¿Hemos guardado la fe o no la hemos guardado? Preguntas que nos debemos hacer para poder evaluarnos y mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos terminando este año? Porque necesitamos terminar bien este año. Este año capaz no va a terminar bien en cuanto a circunstancias que nos rodean, pero nosotros, ¿cómo vamos a terminar este año? No podemos mirar si el año va a terminar bien o no, pero sí podemos hacer que nosotros terminemos bien el año. Y si no lo has estado haciendo así, y de repente has estado presa de las circunstancias, de repente este año no pudiste realizar muchas cosas que querías hacer, tus sueños fueron quebrados, tus ilusiones fueron quebradas, entonces, ¿cómo estás terminando este año? ¿Renegando por este año? ¿Odiando este año que está pasando? ¿Cómo estás terminando este año? ¿Bajo qué nos está impulsando a terminar este año? Mirando el nuevo año que viene con una esperanza de nuevas cosas,
porque este año fue terrible. Así es como vamos a mirar este año. Porque si no estamos terminando bien, es tiempo que terminemos bien. Aún nos quedan 4 días para terminar el año. Y aún podemos terminar bien este año. Y poder decir como Pablo, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Pelea la buena batalla. Termina bien el año. Pelea la buena batalla en tu mente, en tu corazón, en tu vida misma. Necesitamos poder mirar la gracia, el favor, el amor, el cuidado de Dios en nuestras vidas en este año. Porque ha sido un año en donde la gracia y la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Un año en el cual hemos dependido de Dios. Un año en el cual hemos estado solos. Un año en el cual tal vez muchos nos han abandonado o hemos sentido que nos han abandonado. Un año en el cual solo nuestra familia estuvo ahí a nuestro lado. Un año en donde las circunstancias externas económicamente no nos favorecieron, no nos ayudaron. Pero ¿cómo vamos a terminar el año? Pablo decía, pero Dios estuvo conmigo y me ha dado las fuerzas. Vamos a reconocer que Dios es el que está dándonos las fuerzas para terminar este año. Miremos más adelante la actitud que tiene Pablo. Y Pablo le enseña a Timoteo, le hace una petición a Timoteo. Algo así como diciendo, hazlo tú porque yo ya no lo puedo hacer desde prisión. Y le solicita a Pablo a Timoteo que haga algunas cosas por él. Vayamos al verso 2 de este mismo capítulo. Le dice que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En tiempos difíciles, le decía Pablo a Timoteo, predica la palabra, corrige, reprende, anima a los demás con paciencia y con buena enseñanza que salga de la palabra, ¿no? Le dice, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, corrige, reprende, exhorta, anima con toda paciencia y doctrina. Anima a los demás con la palabra de Dios. En momentos difíciles, en circunstancias adversas, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú anima a la gente. Obviamente, los creyentes en ese tiempo están mirando las adversidades por las que están pasando, están siendo perseguidos. Su líder, Pablo, el apóstol, está en prisión y está por ser muerto. Entonces, obviamente, la decepción, el desánimo de muchos de los creyentes en esos momentos, en ese tiempo, podría ser evidente. Y Pablo le dice a Timoteo, tú en estas circunstancias difíciles predica la palabra, reprende, anímales, dice, con toda paciencia y con doctrina. Es decir, realmente con palabras que salen de la Biblia. Con enseñanzas que salen de la Biblia, enséñales, anímales a ellos, hazles ver el Evangelio. Esto es lo que debemos hacer en tiempos difíciles. Y en tiempos difíciles, en todos estos meses hemos estado leyendo la palabra, hemos estado anunciando la palabra, hemos estado, aún como iglesia, hemos estado moviéndonos a través de las redes, ¿no? Y enseñando la palabra de Dios, porque es necesario animarnos con la palabra de Dios. ¿Y por qué en tiempos difíciles debemos continuar así? Porque Pablo mismo le decía, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino tendrán comezón de oír y se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, Pablo está diciendo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de adversidad, tú tienes que animarles con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en esos momentos justamente es cuando muchos falsos maestros vienen y la gente empieza a amontonarse porque tiene comezón de oír, porque quiere oír cosas nuevas, quiere oír cosas diferentes, quiere empezar a escuchar cosas que sean diferentes, ya no las mismas. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a él. Ya la gente va a empezar a dejar el evangelio verdadero y va a empezar a irse, dice, se apartarán sus oídos de la verdad y estarán tras fábulas, ¿no? Tras cuentos, ¿no? Empezarán a irse y se empezará a escuchar ya la palabra envuelta en fábulas, ¿no? En diferentes fábulas. Y esto es lo que acontece generalmente en medio de estas circunstancias. Aprovechando el tiempo de Navidad, por ejemplo, ¿no? Hay muchas fábulas que se levantan sobre dioses antiguos y historias, ¿no? Que vienen alrededor de la Navidad, por ejemplo, ¿no? Y que nos distraen del verdadero evangelio. Y eso mismo pasó también acerca de estos 9 meses, ¿no? Hemos escuchado diversas cosas, diversas fábulas se han levantado. Hemos escuchado, por ejemplo, en estos meses teorías conspirativas acerca del COVID, ¿no? Escuchamos, ¿no? Por muchos medios acerca de que las antenas G5 transmiten el virus, que el anticristo ya está aquí entre nosotros. Hemos escuchado que el COVID no existe, que es una farsa de alguien o de algunos que están manejando todo el mundo con el miedo y no se sabe quiénes, ¿no? Han pasado los meses y no se saben quiénes, pero se desatan fábulas alrededor. Ya viene la vacuna y entonces se empieza a levantar fábulas acerca de la vacuna, que si la vacuna es la marca del anticristo, que si en la vacuna te van a poner un chip que van a cambiar tu ADN y tu forma de vivir, tu forma de pensar, y entonces se comienzan a desatar una serie de cosas que nos van a distraer del evangelio, porque en momentos y en tiempos difíciles ocurre eso. Ocurre, las fábulas se levantan, las chismerías se levantan, pero dice, Pablo le dice a Timoteo, en medio de todo esto, en el verso 5 le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En otras palabras, en medio de todo esto, tú sé sobrio, tú mantén tu mente clara, eh, mantén tu mente despierta, le dice, y solamente aférrate a las escrituras. Pero tú sé sobrio en todo momento, soporta las aflicciones, ¿no? Soporta todo este tiempo. Haz obra de evangelista. Sigue hablando de la palabra. Sigue enseñando acerca de la palabra. Cumple tu ministerio. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que te toca hacer a ti. Sigue haciéndolo. ¿Quieres terminar bien el año? Deja esas fábulas conspirativas y aférrate a la palabra de Dios. Es lo único a lo cual nos debemos aferrar. Después lo demás no nos ayuda en nada. Aun cuando hemos atravesado crisis políticas, momentos adversos políticamente, se han desatado fábulas de diferentes maneras. Pero de nuevo, ¿sobre qué es lo único que nos podemos soportar en medio de esas circunstancias? Solamente es en la palabra. Por eso le dice a él, sé sobrio, haz obra evangelista. En medio de todas esas circunstancias difíciles, nosotros debemos aprender a ser sobrios. En medio de esas adversidades, nosotros debemos aprender a tener nuestra mente clara, a no estar corriendo sobre cosas que nuestros oídos quieren escuchar.
sino tenemos que tener nuestra mente solamente en la palabra de Dios, que es lo único que nos va a guiar, que es lo único que va a permitirnos mantener sobrios en nuestras vidas. Por tanto, ¿quieres terminar bien el año? Dejemos y saquemos de nuestras mentes esas fábulas o estar corriendo tras ideas extrañas. Solo aferrémonos a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra del Señor. Pues es la única ancla segura sobre nuestras vidas. Pablo tenía esa actitud en medio de todas las adversidades. En medio de todas estas circunstancias difíciles, Pablo sabía esto. Pero él reconocía primero que Dios estuvo a su lado y que Él es el que le daba las fuerzas para seguir adelante. Dos, él mismo decía, he peleado la buena batalla. Él no se quedó de brazos cruzados, él siguió peleando al lado del Señor, la buena batalla, manteniéndose en su palabra. He peleado, decía, he terminado la carrera. Ha terminado este año. ¿Pero cómo? Aferrándose a la palabra de Dios. He terminado la carrera. Me he aferrado a la fe. Se ha mantenido justamente en qué? En la palabra de Dios. Y le dice a Timoteo, Timoteo, en estas circunstancias difíciles, mantente también en la fe, en la palabra de Dios. A su obra de evangelista. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Anima a los hermanos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos en donde la gente querrá escuchar lo que les venga a los oídos y se amontonarán tras maestros que les quieran enseñar cosas nuevas, cosas que deslumbren sus oídos, si es que se puede decir eso. Y correrán tras ellos. Por tanto, tú anímales en mantenerse firme en la palabra de Dios en medio de esas circunstancias difíciles. Porque también se levantarán muchas fábulas huecas que nos desviarán del Evangelio. Pero tú, Timoteo, sé sobrio, mantente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él mismo, Pablo mismo, se había mantenido en la palabra de Dios y Pablo mismo había vivido esas adversidades y Pablo mismo probablemente había estado viviendo todas esas diferentes fábulas, chismes que se levantan a su alrededor mientras él estaba prisionero. Pero él se aferraba a la palabra de Dios y él sabía que su tiempo estaba cerca y él sabía que él tenía que mantenerse firme en la palabra de Dios. Por eso él mismo dice, yo he continuado predicando el Evangelio a los gentiles. Me he mantenido predicando el Evangelio y así Dios me ha librado de todo ello. ¿Quieres terminar bien en el año? ¿Quieres terminar bien este año 2020? Que tu mente camine solo en aquello que dice la palabra de Dios y que prediques el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, pelea la buena batalla. Mis hermanos, peleemos la buena batalla. No es que seamos peleones, sino es que nos pongamos del lado de Dios. Que estemos del lado de Dios peleando la buena batalla. ¿Con qué? Con lo que su palabra nos dice y cómo nosotros debemos pelear. Conforme a la palabra de Dios. Pelea del lado de Dios. Cumple tu ministerio. Cumple lo que tienes que hacer. Como padre, como hijo, como trabajador, como creyente, cumple lo que tienes que hacer. Haz todo lo que tengas que hacer. Si no has estado caminando así, es tiempo de poder girar ello y termina bien el año. No termines como la gente del mundo, solo diciendo, este año ha sido un año terrible y ya que venga el nuevo año porque este año he dejado mis ilusiones, he dejado mis cosas y te pongas a llorar solamente por el año que pasó. No, todos pasamos adversidades. Todos como creyentes inclusive pasamos adversidades. Ya vimos a Pablo pasando adversidades. Pero ¿cuál es la actitud como creyentes?
Podemos reconocer que Dios ha estado con nosotros todo este tiempo, fortaleciéndonos para seguir adelante. ¿O vamos a quedarnos lloriqueando en el año que pasó? Pues fue un año en el cual Dios nos enseñó a depender de Él. Fue un año en el cual Dios nos enseñó que podemos mantenernos conforme a su palabra. Fue un año de misericordia, fue un año que Él nos ha sostenido, fue un año en el cual Él nos ha mostrado de su amor, de su gracia. Fue un año en el cual nos hemos fortalecido en Él. Y si tú no te has fortalecido, es tiempo todavía. Tienes aún unos días más para acabar la carrera bien. Termina bien el año, mi hermano. Pelea la buena batalla. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por este año. Porque a pesar de las dificultades y las adversidades a nuestro alrededor, tú has estado con nosotros, Señor. Tú has estado sosteniendo nuestras manos. Tú has estado sosteniendo nuestros corazones, nuestras vidas en medio de todas estas circunstancias, Señor. Tú has sido nuestro refugio en momentos difíciles. Tú has sido el que nos has socorrido, Señor. Tú has sido el que nos has permitido tener un plato de comida en todo este año. Tú eres el que nos has permitido tener salud, Señor, en todo este año. Y si estamos hoy aquí, Señor, es prueba de tu misericordia, de tu amor, Señor, hacia nosotros, amado Padre. Te damos gracias por todo este año que ha pasado, Señor. Gracias por este 2020, Señor. Porque a los que te amamos, Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Y aunque el mundo se pueda ir tras fábulas, nosotros solo nos mantenemos firmes en tu palabra. Nosotros solo nos mantenemos firmes en ti, sabiendo, Señor, que tú eres Dios soberano, que tú tienes control sobre todo este universo, que tienes control sobre toda la historia de este mundo, que tienes control sobre nuestras historias, amado Dios. Y te damos gracias, gracias, amado Dios, por este 2020. Y gracias porque tal vez hay algunas cosas que no hemos entendido. Tal vez hay algunas cosas que aún no terminamos de entender porque las quisiste hacer como se han dado, Señor. Pero te damos gracias porque tú nos has sostenido. Porque tú, Señor, no nos has desamparado. Porque, Señor, podemos caminar al lado tuyo. Porque podemos, Señor, estar, Señor, de tu mano, amado Dios. Señor, enséñanos a pelear la buena batalla. Enséñanos a terminar, Señor, la carrera. Enséñanos a mantenernos firmes en la fe, amado Dios. Te damos gracias, gracias, Dios, una vez más, por este 2020. No por las cosas que vemos, sino porque tu palabra nos enseña que para nosotros los que te amamos, todo nos ocurre para bien. Te damos gracias, gracias, amado Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.